Verificar si estamos bien con el audio, por favor. Buenos días, amados hermanos. Que la paz de nuestro Señor Salvador Jesucristo more en cada uno de sus corazones. Bienvenidos a todos los amigos que nos visitan en esta mañana. El tema de esta mañana tiene por título Linaje Divino y está basado en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 28. Por lo cual invito a abrir sus Biblias a ver cuál es el mensaje que nos envía el Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de este texto. Y dice así la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y es que, amados hermanos y amigos, desde el principio Dios ha querido darnos un lugar muy especial en su corazón y en su reino. Tanto que nos hizo a su imagen y semejanza, como lo dice Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. Por lo cual invito a leer lo que nos dice Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Y dice de la siguiente manera: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre ella. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Veamos qué interesante, nos hizo señorear sobre toda la tierra. También su palabra nos revela que nos hizo poco menor que los ángeles y nos ha coronado de gloria y de honra. Y eso lo vamos a encontrar en Salmos capítulo 8, versículo 5 al 8. Veamos lo que nos dice Salmos, capítulo 8, versículo 5 al 8. Y dice de la siguiente manera: le has hecho menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Lo que las escrituras nos revela, amados hermanos y amigos, es que Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia y la gracia nos ha dado un lugar muy privilegiado en su corazón e inclusive un nombre a nosotros, aún mucho más con el sacrificio que Jesús hizo para que pudiéramos tener la redención y la salvación para nuestras almas. Para aquellos que somos Dios, es decir, aceptamos a Jesús en nuestro corazón y en nuestras almas, lo aceptamos como nuestro Salvador. Pero veamos Juan capítulo 12, capítulo 1, versículo 12, lo que nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Palabra de Dios. Tenemos tanto valor, amados hermanos y amigos, agregado en comparación con el resto de las personas que no han aceptado a Jesús, ya que formamos parte de la gran familia de Dios. Tal vez te preguntarás, amado hermano, amado amigo, ¿cómo es eso que somos tan importante? ¿Por qué? ¿Para qué? Pues bueno, aunque sea difícil de creer, Dios nos dio ese gran honor y lugar y con un gran propósito. Solo falta echar un vistazo
a su palabra para entender lo que Él dice de nosotros. Y es por eso que vamos a meditar, vamos a demostrar bíblicamente que somos linaje escogido por Dios y analicemos lo que dice la siguiente cita bíblica. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Y dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora bien, analicemos muy bien el versículo 9, del cual debemos rescatar los siguientes puntos. Número 1, dice linaje escogido. Número 2, real sacerdocio. Número 3, nación santa. Y número 4, pueblo adquirido. Aquí tenemos 4 puntos importantes que son características de nosotros, sus hijos. Definamos claramente el significado de cada una. Linaje escogido. El linaje es pertenecer a una familia, a una descendencia. O sea, nosotros somos descendencia de Dios y no cualquier descendencia, amado hermano, sino una que ha sido escogida por Él. Por lo tanto, somos partes, somos miembros de la familia real, la realeza de Dios. Esto gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, el Calvario, donde nuestro Señor Jesucristo demostró mayormente también su amor y su misericordia, llevando nuestros pecados clavados en aquella cruz de madero, donde también fue con una lanza, su costado fue herido, donde su cabeza puesta una corona de espina. Pues por Cristo, solo por Cristo, podemos llegar a ser hijos de Dios. Y eso lo encontramos en Efesios capítulo 2, 19. Real sacerdocio. Esta frase encierra la razón de nuestra existencia en la tierra. Dice que somos ministros de Dios vivo, somos sacerdocio y que somos sacerdotes al servicio del Rey real, servidores de Dios en la tierra, encargados de alabar y adorar a su majestad, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué privilegio más grande nos ha dado Dios poder ministrar su presencia. Nosotros que antes éramos nadie en este mundo, pero que ahora nos da el honor de ser su ministros. O sea, no solo los sacerdotes, pastores u otra clase de ministros pueden hacerlo, sino que todos nosotros, sus hijos, también. El mandato es para todos y todos fuimos escogidos, todos fuimos hechos hijos de Dios y por ende sacerdotes vivos. Nación santa. Denota nuevamente que somos parte de un legado. En este caso, no solamente de una familia, sino también de una nación. Y no cualquier nación, amado hermano, sino una que está especialmente dedicada o consagrada a Dios. Pues Él nos ha apartado del mundo para su honra y gloria. Eso significa ser santo, estar separado o consagrado específicamente para algo. Ahora, ¿qué quiere decir que somos un pueblo adquirido por Dios? Entiéndase que somos pertenencia exclusiva de Dios. Somos una exclusividad, pues Él nos compró con precio y precio de sangre por medio de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Imagínate, amado hermano, nosotros éramos nadie. Lo hemos repetido ya en varias ocasiones. No merecíamos nada, no merecíamos su amor,
su misericordia y aún así nos eligió como su pueblo. Esto significa que nos ha dado una gran identidad. Debemos, ya no somos simplemente humanos, sino que somos hijos de Dios a su servicio. Debemos creer estas declaraciones, esto que Dios da, porque Dios no es hombre para mentir. Dios dice que nosotros somos santos, su pueblo amado, pero lamentablemente en nuestra humanidad es normal despreciar y desperdiciar nuestra condición en Dios. Lamentablemente el ser humano ha despreciado históricamente este amor, esta misericordia, este regalo que Dios nos ha dado. Incluso muchos allá en la cruz del Calvario le señalamos su propio hijo, su propio pueblo, le decíamos, crucifícale, crucifícale. Lo cierto es que si es demasiado bueno, pues así de bueno es Dios. Por lo tanto, debemos aceptar esto tal como se nos presenta en su palabra. No hagas caso a las mentiras que Satanás quiere poner en nuestra mente, en tu mente, amado hermano, amado amigo. Pues lo que el diablo siempre quiere es que tú y yo no vivamos ni tomemos la posición que Dios nos ha dado, la de su hijo, la de su pueblo, la de su sacerdocio. Satanás siempre va a querer evitar y frenar que tanto usted como yo seamos ese linaje escogido, esa nación santa, que seamos sus hijos, que seamos sus sacerdotes, sus ministros encargados de llevar el mensaje a toda nación y a toda criatura, y que nosotros perdamos esa herencia, la vida eterna. Entonces, amados hermanos y amigos, debemos de tomar con mucha decisión ese don que Dios nos dio, ese regalo que Dios nos dio mediante su sacrificio y aceptarlo, y aceptar que somos sus hijos. Y todo aquel que no lo ha hecho, que no lo ha aceptado, hoy es ese día, porque estamos en tiempos muy difíciles y no podemos estar renunciando a tan hermoso como es la salvación, la vida eterna y ser hechos hijos, la iglesia, la familia de Dios. Ahora, amados hermanos, ¿para qué Dios nos hizo así? ¿O nos dio tanto a nosotros? ¿Por qué Dios nos hizo con tanto privilegios? Pero ¿para qué Dios nos hizo así? Nuevamente, ¿o nos dio tanto a nosotros? En el versículo 9, y aquí revela el por qué. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Como lo dice Primera de Pedro también, el capítulo 2. Pues ahora habéis alcanzado misericordia. El solo hecho de que nos haya alcanzado con su misericordia es motivo de gozo, pues nos ha liberado del castigo eterno y nos ha regalado la vida eterna. Y nosotros, como buenos cristianos, seguidores de Cristo y de sus enseñanzas, debemos compartir la noticia de que Jesús está vivo y que Él salva y que Él venció la muerte y al Satanás allá en la cruz del Calvario. Entonces, quiere darnos vida eterna. El Señor nos quiere dar a todos vida eterna. Pero, ¿cuál es la virtud? Estas son las virtudes de aquel que nos llamó, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Esta es la razón de este escrito. Anunciar las buenas nuevas de Jesús. Transmitir la verdad de Dios para que con su verdad podamos ser iluminados. Y sigamos iluminando en medio de las tinieblas a que el enemigo, al diablo, ha puesto para que nosotros no veamos la riqueza que Dios nos ha entregado a la humanidad. Mediante la palabra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos siendo luz del mundo, todos, y estamos ayudando a toda esa nación, a ese pueblo, a esa humanidad que aún está en tinieblas, pero por medio de nosotros que predicamos el evangelio a toda criatura,
estamos iluminando a esa humanidad, y así evitaremos también que muchas almas se sigan perdiendo, porque Satanás eso es lo que quiere y es lo que hace que todas las personas no crean en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en este don, en este amor, en esta misericordia, en esta promesa. Eh, ha puesto nuestras riquezas, decimos, pues Dios nos bendice, no solo con dinero u objetos materiales. Dios no solamente nos dio esa riqueza especial, sino que también nos hace en nuestro espíritu. Dios no solamente nos bendice a nosotros, los seres humanos, con propiedades y con lo material, también dice que nos bendice espiritualmente. Ahora, esta tarea de anunciar su verdad es responsabilidad de todos nosotros, pues así como su misericordia nos ha alcanzado, debemos compartirla con los otros para que también sean parte de la familia de Dios. Veamos qué importante. Somos hijos, somos herederos, pero somos los responsables de darle continuidad a lo que el Señor Jesucristo, a lo que Jesús con sus discípulos hizo en su tiempo, de ir y anunciar en cada pueblo, en cada nación, y hablar de Jesucristo, hablar de Dios, hablar de su salvación, hablar de un creador de los cielos y la tierra. Y su misericordia nos perdona y nos da vida eterna. Entonces nosotros somos los herederos de esa misión, de ir y predicar a todas las naciones. Ahora veamos, su ADN también fue corrompido. Hablamos de esto acerca de las personas. Sí, también las enfermedades como consecuencia del pecado está impresa ahora cada uno, cada uno de nosotros. También somos parte de esa parte donde nuestro ADN fue contaminado, pero gracias a recibir al Señor en nuestras vidas, por medio del bautismo fuimos perdonados, fuimos salvos y somos nuevas criaturas en Cristo. Pero aquellas personas que aún no han llegado a Jesucristo, que aún no le conocen o que aún no le ha llegado la palabra de Dios, aún están siendo contaminadas. Su ADN está, digamos que está siendo atacado por virus que Satanás impregna en su ser. Cada uno de ellos está contaminado y su alma está atrapada, está separada de Dios. Una vez fuimos una creación completa y armoniosa, pero el estrago del pecado entró en nuestro cuerpo, en nuestras almas y en nuestro espíritu, amados hermanos. También fue afectado por causa del pecado. No puede mantener ni transmitir vida perdurable. Así como lo dice el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Y el pueblo se torne a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. La rebelión interna del hombre en su plano espiritual afectó su organismo de todas las funciones psicosomáticas, pues lo puso bajo la ley del pecado y la muerte. Veamos qué interesante. Toda la creación experimentó el cambio de las leyes. El código fue alterado para replicar muerte en vez de vida. Y todo fue sujeto a corrupción, a la espera de la redención del cuerpo de los verdaderos creyentes en Cristo. Génesis capítulo 1, versículo 28, y los dijo Dios, y díjoles Dios, fructificad y multiplicad y bendecid la tierra. Luego de la caída, el ser humano siguió multiplicándose y en su descendencia, amado hermano, amado amigo, heredó no solamente la enfermedad en su ADN, sino también el pecado en sus almas. No hay cosa ilesa en el hombre. No hay nada que el pecado no haya contaminado. Isaías capítulo 1, versículo al 6 dice, desde la planta del pie hasta la cabeza,
no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y es así que la Biblia nos declara que toda la humanidad existente proviene del acto creativo de Dios en el primer Adán, incluida la primera mujer. Y en Hechos capítulo 17, versículo 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de todos los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de habitación en ellos. Ahora, ¿qué salvación habría para esta raza caída? Su cuerpo condenado al polvo y su alma al infierno. Veamos todo lo que se ha acarreado desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron allá en el huerto del Edén. Se contaminó todo nuestro ADN, todo nuestro árbol genealógico fue afectado por este pecado, por nosotros haber caído en el pecado, porque nosotros vivimos cayendo continuamente en el pecado, pero Dios en su amor y su misericordia también nos da esperanza. Veamos, ¿qué esperanza queda para el hombre? Cuando el juicio de Dios fue allá donde nos dice Ezequiel capítulo 18, versículo 20, dice, el alma que pecare, esa morirá. Qué terrible. En Corintios capítulo 15, versículo 47 dice, el primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. La encarnación de Cristo se describe en Filipenses capítulo 2, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se ha donado a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, se ha hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo se donó su cuerpo. ¿Quién de ustedes está en la posición incluso de Abraham con Isaac, que lo dio en sacrificio? Pero ahora nuestro Señor Jesucristo demostró algo más allá de lo que Abraham con Isaac, porque Jesucristo sí llegó a la muerte, llegó al sufrimiento y al dolor por salvarnos a nosotros. El Hijo de Dios viene al mundo para salvarnos. Para ello toma naturaleza humana. ¿Qué naturaleza habrá tomado? ¿La nuestra corrompida? No, el Espíritu Santo engendra en un vientre virgen portador de un código genético mortal, un segundo ser humano sin mancha de pecado con código genético vital. Vea qué hermoso, un código genético en el cual no había ninguna mancha, no había ninguna contaminación, no había ningún virus de pecado. Y lo que trae ese código genético es vital, es vida, esperanza, salvación, vida eterna. En Lucas capítulo 1, versículo 35 dice, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Al implantar en el seno de María, cuando estaba virgen, el segundo Adán, se genera también la maravilla del insondable ministerio de la unión de la divinidad con la humanidad en Cristo Jesús. La Biblia nos revela que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Al venir a este mundo se despojó completamente, como dijimos, de su gloria, pero no de su divinidad, así como tampoco su divinidad anuló su humanidad en esta encarnación. Algunos se preguntarán,
¿Jesucristo poseía ADN humano? Claro que sí. De lo contrario, no sería verdadero hombre, pero sin pecado, sin mancha. Señala fuera de toda duda que su ADN no está contaminado. El Espíritu Santo fue el creador del cuerpo santo de nuestro Señor, el cual no estaba sujeto o sometido a las leyes físicas. Veamos qué interesante, porque tuvo calor, tuvo sed, tuvo hambre, tuvo sueño, etcétera. Experimentó desarrollo y crecimiento en todo. Dice que él también, como todo ser humano, experimentó todo este tipo de situaciones que nosotros como seres humanos lo tenemos como humanos, como carnales. Pero en las escrituras contradeciríamos las escrituras si armáramos que entró en decadencia, porque mucha gente se pregunta eso, que cómo era posible que Dios haya sido humano y sin pecado. Pero el hecho glorioso que Jesús nunca pecó, lo encontramos, como lo dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. De todas cuentas, que ir a la cruz, los clavos no podrían matarlo. ¿Te das cuenta que siendo inocente y sin pecado, Cristo no estaba expuesto a la paga del pecado, que es la muerte? Veamos lo interesante de esto. Fue a la cruz, fue crucificado, fue clavado. Él estuvo a la par de aquellos pecadores, de aquellos delincuentes, fue tratado como delincuente, pero él no estaba, como dice acá, él no estaba sometido, no estaba sometido al precio de la muerte. A pesar de esto, él se sometió a la muerte para pagar el precio de nuestros pecados. Aquel inocente al cual muchas veces continuamos diciéndole, crucifícale, aún así se somete y sufre por nosotros, porque nosotros seguimos siendo hijos mal agradecidos, porque no queremos aceptarlo en su corazón, o muchas veces cometemos el error de aceptarlo en nuestras vidas, pero empezamos a regresar al pasado en nuestros pecados anteriores. Entonces, es lamentable que nosotros no aprovechemos este amor, esta misericordia y gracia. Dice, el justo muriendo por los injustos, o sea, por nosotros. La completa salvación. El plan de Dios es que creamos y que creas en su Hijo. Él fue el sustituto nuestro en la cruz. La muerte que nos correspondía a nosotros fue sufrida por Él. Y más grande fue que triunfó sobre la muerte. Porque ¿cuántos de nosotros hubiésemos soportado todo lo que el Señor Jesucristo sufrió, humanamente hablando, en el camino al Gólgota? Imagínense ustedes todo ese sacrificio que ni la ciencia, amado hermano, ha logrado determinar y completar toda esa documentación científica de los daños físicos en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, donde se han visto en el único ser humano donde se ha visto todas aquellas lesiones traumáticas que pueden existir y que ningún otro ser humano podría soportar. Ahora dice, porque la muerte se encontró con un cuerpo que no podía ser retenido. Porque por eso fue vencida. En Corintios capítulo 1, 15, versículo al 55, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La ciencia trata de buscar en la genética la forma de no morir, pero no podrá evadir la sentencia de Dios. Vea qué importante. Y hay una persona, un ser humano actualmente
muy reconocido, es un multimillonario, el cual se ha sometido a muchos tratamientos para permanecer en esa juventud, en esa eterna juventud. Pero aquí es claro, dice, pero no podrán evadir la sentencia de Dios. Todo aquel que es pecador. Ahora, que conocen al ADN, piensen que tienen en sus manos el poder de la vida y podrán eludir la muerte. Corintios 15:35, más dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muriere antes. Y lo que siembras no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. ¿Acaso de trigo o otro grano? Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará en gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará con potencia. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 9 dice, mas nosotros tuvimos en nosotros mismos respuestas de la muerte, para que nos confiemos que en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos, el cual nos libró y libra de la muerte, en el cual esperamos que aún nos librará. Juan capítulo 11 versículo 25 dice, decile Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Palabra de Dios. Y en primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 nos dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y también el apóstol Pedro en estos versículos se dirige al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo a nivel mundial, a la iglesia de Cristo, la familia de Dios en Jinotepe Centro, y a todo aquel amigo y visita que está con nosotros en esta mañana. Dios, si tú no eres parte del mismo, hoy conocerás los beneficios de serlo y podrás ser parte de él. Verás que el pueblo tan especial es el pueblo de Dios. Como lo decíamos, éramos linaje escogido. Ahora, debemos ser injertados en Cristo, amados hermanos. Dice Juan capítulo 1, versículo 12 lo siguiente, mas todos los que recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo es ese engendramiento? Nos dice anteriormente que debemos de ser injertados. Dice la Biblia que hemos sido comprados y emblanquecidos con la sangre de Cristo. También nos dice que se hizo la paz entre Dios y nosotros por causa de la muerte de Jesucristo. Dice la Biblia que la vida está en la sangre. Cuando la sangre de Cristo nos ha sido aplicada, significa que la vida de Cristo vino a nosotros y en ese instante quedamos injertados en Cristo. Me recuerda, amados hermanos y amigos, esta es una anécdota personal que cuando trabajaba con mi papá, con mi abuelito Payito, muy conocido allá en la Iglesia de Cristo, el cual se dedicaba a la jardinería. Yo siempre trabajaba con él desde muy pequeño y en una ocasión él me contaba sobre unos clientes que tenían un rosal, pero que de este rosal no servían ninguna de las rosas que sembraban. Y entonces vinieron, lo buscaron a él para ver si podría ayudarles con ello. Un buen jardinero, me supongo, mi abuelito que lo llamaron. Vino él y trató el rosal. Me dice que él vino, les injertó algo que le llamaban yemas de buenos rosales y después sí, dice que después de hacer este injerto y hacer esta combinación,
que prácticamente solo él lo sabía, dice, se obtuvieron excelentes rosas. Así también somos nosotros, amados hermanos, hasta que Cristo no viene a nuestra vida. Cristo, el jardinero especial, somos como esos rosales espinosos y languidos que se secan, secos prácticamente, pero luego que somos injertados en Cristo y comienza a fluir dentro de nosotros esa savia de Jesús, comenzamos a dar frutos abundantes. Juan capítulo 15, versículo 1 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Muy interesante. Separados de Cristo, separados de Jesucristo, separados de Dios, no somos nada en esta vida. No somos absolutamente nada. No hablamos de un linaje humano, sino divino. No sirve eso de que voy a ir al cielo porque no le hago mal a nadie o me porto bien. No nos engañemos, amados hermanos, amados amigos. No es necesario hacerse el bueno. Dios no nos eligió porque tengamos algo que sirva, sino porque Él tiene algo que sí sirve. La sangre de Cristo aplicada en nuestras vidas. Ella injerta la vida de Dios en nosotros. Dios puede levantar linajes escogidos de las piedras y hasta de ti y de mí. No nos engañemos, amados hermanos. Eso es mentira, que porque me porto bien, porque soy buena persona, porque ayudo. No solamente es eso, amados hermanos. No nos engañemos. El único que nos puede dar y otorgar todo eso es nuestro Señor Jesucristo, porque dice su palabra que Él puede sacar vida desde la piedra. ¿Y de dónde hizo vida Él si no fue del barro? El primer hombre, el primer ser humano, ¿de dónde salió? Llega un momento en la historia de la humanidad en que el Espíritu Santo interviene en la decadencia humana y engendra en el vientre de María un ser santo sin contaminación de sangre, llamado Jesús. Cuando Dios creó a Adán, puso en él vida y esa vida era eterna, pero por culpa del pecado, Adán murió y todos nosotros juntamente. Sin embargo, Dios intervino en el linaje de la humanidad y levantó a un hombre con una sangre perfecta, con vida eterna, y ni la cruz ni Satanás pudieron quitarle la vida, porque es el autor de la vida. Jesús levanta un nuevo linaje y le llama nación santa, pueblo adquirido, porque el derramamiento de su sangre fue el precio que pagó para rescatarnos del otro linaje que teníamos cuando estábamos en pecado. Palabra de Dios. Vea qué maravilloso. Hasta dónde llega la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para con nosotros. En esta mañana, amado amigo, Dios te está llamando para que sea también de ese linaje divino. En esta mañana, el Señor Jesucristo, amado hermano, nos ha demostrado por qué es que nosotros debemos de tener ese gran aprecio, esa aceptación y la dedicación para poder predicar, para poder ir a cada aquella criatura que hace falta que le llegue su palabra, aquel vecino, aquel amigo, aquel compañero de trabajo, aquel familiar que aún no le conoce, y aún más, ¿por qué es que nosotros también debemos de buscar la perfección en nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Porque Él dio su vida, Él nos injertó de su ADN, de aquella sangre perfecta, sin mancha y sin pecado. Y como lo hacemos cada domingo, cada primer día de la semana, somos partícipes de ese cuerpo divino, de ese cuerpo santo, de esa sangre, de ese jugo de la vid que representa la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
derramada en el Calvario para el perdón de nuestros pecados y así darnos la oportunidad de tener una oportunidad de vida eterna. Pero recordemos que anteriormente nos dice también que si estamos en pecado, amado hermano, amado amigo, lo que está preparado para nosotros es la muerte espiritual y la condenación eterna. Para concluir y para ir finalizando, amados hermanos, amados amigos, deseo recordar lo siguiente. Tú has sido llamado por Dios para ser bendición del mundo. Eres el fruto de una elección divina. Se te ha llamado y se te ha dado una investidura sacerdotal santa. No tienes opciones. Tú no elegiste ser sacerdote, o aceptas el llamado o lo desprecias. No elegiste ser sacerdote, Dios te eligió. Mis hijos no eligieron ser mis hijos, yo los engendré, y aunque lloren y pataleen, seguirán siendo mis hijos. Eso mismo ocurre con nuestra relación con Dios. ¿Perteneces al pueblo de Dios? Él te ha escogido, pero es tu decisión, amado hermano y amado amigo, aceptarle en tu vida. Hoy es tu día, amado amigo, amado hermano, que te has separado de este pueblo, de esta familia de Dios, y podemos ser nuevamente injertados en el linaje de Dios. Solo hay que abrir y solo tenemos que abrir nuestros corazones a su Hijo, a su Hijo, Jesús. Y hay que pedirle que aplique su sangre sobre toda nuestra vida, limpiando nuestros pecados. Él pondrá su vida en ti. El Señor Jesucristo pondrá su sangre en nosotros, su vida, su ADN, para que nosotros podamos ser salvos y podamos tener una vida eterna con convicción. Que el Señor les bendiga grandemente a todos en esta mañana.